Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo les va a ustedes esperando? Terrible, dicen. ¿Cómo les va a ustedes cuando tienen que esperar una fila? Cuando tienen que esperar a alguien, cuando tienen que esperar que se aliste su esposa para salir de la casa. ¿Cómo les va las caras de las esposas? ¿Cómo les va cuando tienen que esperar a que su hijo ordene el cuarto que usted le haya pedido 10 veces que lo haga? ¿Cómo les va a ustedes esperando cuando tienen que ir al banco, a hacer un trámite en una entidad pública? ¿Cómo les va a ustedes esperando que el celular funcione o que una aplicación abra? Porque ahora hasta eso a veces nos desespera. ¿Cómo le va a usted esperando mientras su esposo cambia, su esposa cambia? Mientras está soltera o soltero, ¿cómo le va esperando? ¿Cómo le va esperando a usted mientras tiene un problema de salud? Mientras pasa un proceso de recuperación o de duelo. ¿Cómo le va a usted esperando en la vida en general? ¿Usted cree que usted es alguien paciente, tranquilo, que espera en paz? ¿O usted cree que en ese momento de espera usted se frustra, se enoja, se desespera, se molesta? ¿Cómo le va a usted esperando? Piense. Hoy vamos a hablar en Hechos, capítulo 1, del versículo 9 al 26, de un mensaje de mientras esperamos. ¿Cómo nos va mientras esperamos? Este mensaje pertenece a una serie de 4 mensajes que se llama el regalo prometido. Y este regalo prometido es un regalo prometido de parte de Jesús a sus discípulos, y que vamos a ver 4 mensajes. La semana pasada hablamos del propósito de este regalo prometido. Hoy vamos a hablar de qué hacer mientras esperamos por ese regalo prometido. La otra semana vamos a ver esta promesa cumplida, y el último mensaje es el primer fruto de este regalo prometido de parte de Jesús. Entonces, yo creo que hay muchas áreas de nuestra vida en donde nos toca esperar. Hay muchas áreas de nuestra vida que no están resueltas como quisiéramos. Hay muchas áreas de nuestra vida donde no son tan perfectas como quisiéramos, y estamos esperando que se vayan resolviendo. Estamos esperando la respuesta de Dios. Estamos esperando la puerta que Dios va a abrir. Estamos esperando el camino que Dios quiere mostrar. Entonces hoy vamos a estudiar 3 consejos muy prácticos que podemos encontrar en Hechos de lo que podemos hacer mientras esperamos. Entonces, 3 consejos prácticos de lo que podemos hacer nosotros mientras esperamos. Acompáñenme a leer Hechos capítulo 1, versículo 9 al versículo 26. Dice: después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron 2 hombres en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Por este tiempo, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí, y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, con el precio de su terrible infamia, adquirió un terreno
y cayendo de cabeza, se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Acéldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito: que sea hecha desierta su morada, y no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba en el cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos: a José, llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Después de orar, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Este es el texto que vamos a estar estudiando hoy. Voy a orar y comenzamos a ver cada uno de estos pasajes para poder aprender los 3 consejos de qué hacer mientras esperamos. Señor, te pedimos que nos guíes en este tiempo, que hables a nuestros corazones, que traigas luz, que transformes nuestra forma de pensar, que renueves nuestra mente, que nos guíes a tu verdad y que nuestro corazón sea un campo fértil en donde tu palabra dé fruto abundante y que éste se manifieste en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Que tu palabra llegue profundamente a todas las áreas de nuestro corazón y que vivamos de acuerdo a ella, Señor Jesús. Que este mensaje sea guiado por tu voluntad y nunca la mía, Señor, y por tu sabiduría y nunca la mía. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. En este texto nos encontramos varias cosas, varias partes. La primera que nos encontramos es la ascensión. ¿Qué es la ascensión? Vea que dice el versículo 9, después de haber dicho estas cosas. ¿De qué está hablando acá? Jesús había hablado con sus discípulos en los versículos anteriores. Entonces Lucas, el autor de Hechos, dice: después de que Jesús dijo estas cosas, y les recuerdo un poquito que había dicho, les había dicho que pronto que se quedaran en Jerusalén, que iban a recibir el Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo les daría poder para ser testigos de Jesucristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces ahí terminaba el mensaje de Jesús, que los había reunido para comunicarles esto, y después de haber dicho estas cosas, Jesús fue elevado hacia el cielo y desapareció de la presencia de los discípulos, yéndose por lo alto, y 2 hombres en vestiduras blancas le dijeron a los discípulos: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que había sido tomado de ustedes al cielo, o sea, que había sido elevado al cielo, que está siendo elevado al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Entonces aquí nos encontramos un momento extraordinario, un momento donde Jesús está en un segundo ahí delante de ellos y de pronto empieza a ascender y desaparece en medio de las nubes, y Jesús ya no está presente delante de ellos. Y este es un momento importante porque hay varios aspectos que hacen necesario este momento. Sería diferente que Jesús simplemente desapareciera sin que nadie lo viera, a que desapareciera delante de la presencia de sus discípulos. Porque si desapareciera sin que nadie lo hubiera visto, todos se hubieran preguntado qué se hizo Jesús. Nadie hubiera sabido qué pasó con él. Entonces, uno de los elementos importantes es que era necesario que hubiera un momento final en donde hubiera una evidencia de que Jesús volvió a la gloria de la cual él había venido. Entonces Jesús aquí nos da una evidencia necesaria para los seres humanos para tener claro qué se hizo Jesús después de su resurrección. Jesús no se desapareció. Jesús fue visto por muchas personas
Por lo menos 120 vemos acá, pero se habla que fueron más de 500 personas las que vieron a Jesús ascender al cielo en este momento. Entonces es importante eso. Lo otro que es importante es darnos cuenta que Jesús en algún momento entró a esta tierra, vino a esta tierra como un niño y ahora sale de esta tierra y vuelve a la gloria eterna donde siempre estuvo. Entonces nos encontramos a un Jesús que viene a este mundo, entra a este mundo, Dios se encarna en un bebé, vive su vida, cumple su ministerio, muere, resucita y ahora asciende nuevamente a regresar con el Padre. Entonces nos encontramos este momento y podemos ver que Lucas, que es el autor del libro de Hechos, nos relata también este momento en su evangelio. Lucas 24 del 50 al 53 dice: entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Y aquí vemos otro aspecto que Lucas relata, y es que a causa de la ascensión los discípulos se fueron glorificándolo, alabando, y se llenaron de gozo. Los discípulos se llenaron de gozo por dos razones: porque sabían que Jesús simplemente no se desapareció y los dejó solos, sino que el cumplimiento de todas las cosas de Jesús, hay una evidencia más, y que Jesús iba a estar con ellos para siempre, y que Jesús volvía a estar con el Padre, y también que hay un anuncio de la segunda venida, y esto trae un gozo a los creyentes, ¿verdad? Entonces aquí podemos traer dos cosas. La primera es que puede ser, y lo vimos también la semana pasada, inútil e innecesario estar especulando y pensando sobre cuándo va a volver el Señor. Estar llenándonos la cabeza acerca de los tiempos de: ay, ¿será que el Señor viene la otra semana? Ay, ¿será que el Señor viene en 15 días? Ay, ¿será que el Señor va a venir en diciembre? Ay, ¿será que el Señor va a venir? No, sabemos que el Señor va a venir y vivimos esperanzados de que el Señor va a venir. Y esta es una parte integral del Evangelio de Dios. Y lo otro que podemos entender es que así como Dios ascendió, se nos revela que va a volver, y esto quiere decir que no hay cosas que el Señor hace sin un plan y sin un propósito. Que Él tiene un plan claro, un plan definido, un propósito establecido para la humanidad, un propósito establecido para el mundo, y que la historia que hemos vivido, la historia que ha acontecido en esta humanidad, no es una cuestión caótica sin causalidad, sino que todo tiene un orden establecido por Dios y unas consecuencias y unos efectos y unas causas establecidas por el Padre, ¿verdad? Entonces no tenemos un mundo al azar que va hacia ninguna parte, sino que vivimos en un mundo ordenado, planificado, establecido por Dios, con un destino y un propósito establecido. Entonces nosotros estamos convencidos como cristianos, y aquí hay un convencimiento en los discípulos, de que toda la creación se mueve hacia un punto maravilloso divino, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es el regreso, que es la culminación del plan maravilloso de Jesucristo como juez y como Señor absoluto de todas las cosas, y que todo va planificado hacia eso. Entonces es un restablecimiento del diseño de Dios, un restablecimiento de los planes de Dios, un restablecimiento total del reino de Dios, que comienza con esta muerte y resurrección, y con la ascensión, dándonos la esperanza de que un día volverá de la misma forma en la que ascendió. Entonces por eso tiene una relevancia alta, es súper importante este momento. Y después, lo otro que vemos después de este momento de ascensión es a los discípulos reunidos. Dice el versículo 12: entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, y dice que camino de un día de reposo, y entraron a la ciudad y subieron al aposento alto, y ahí estaban todos los discípulos hospedados, junto con María, la madre de Jesús, las mujeres que habían acompañado siempre el ministerio de Jesús, y además
los hermanos de Jesús. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Podemos ver una actitud muy diferente en los discípulos. La última vez que Jesús había enviado a los discípulos a hacer algo, lo vimos en los últimos capítulos de Juan. Y lo que nos encontramos fue discípulos que se fueron a pescar y otros que se fueron no sabemos a dónde. Pero eran discípulos separados, discípulos en planes distintos, discípulos con dudas, discípulos sin convicción acerca de lo que tenían que hacer. Pero ahora vemos a los discípulos con una actitud diferente. Vemos a los discípulos que están juntos adorando al Señor, dice Lucas 24, pero también están unidos en un mismo lugar orando. Y no solamente dice orando, dice entregados a la oración. Estaban entregados a la oración. Y esta era la actitud que el Señor quería que tomaran. No era una actitud de irse a hacer cualquier cosa, no era una actitud de estar separados, no era una actitud de tomar bandos, era una actitud de estar juntos, orando, buscando al Señor. Y ahora vemos a los discípulos viviendo esto. Vemos a los discípulos siendo obedientes, viviendo este plan que el Señor quería para ellos. Lo otro que vemos y que para mí es muy interesante es que los hermanos de Jesús estaban acá. ¿Y por qué es muy interesante? Porque durante la vida de Jesús los hermanos pensaban que Jesús estaba loco. Y les leo un texto que es Marcos capítulo 3 versículo 21. Dice: cuando sus parientes oyeron esto, fueron a hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Jesús predicó en la sinagoga, enseñó, dijo que el texto que estaba mencionado en el Antiguo Testamento se refería a él, lo iban a apedrear, y los hermanos dijeron: déjenlo, él está loquito. Prácticamente fue lo que están diciendo. Déjenlo salir, nosotros nos lo llevamos, él está fuera de sí. O sea, sus hermanos consideraron que él estaba fuera de sí. Y además Juan capítulo 7 versículo 5 dice: porque ni aún sus hermanos creían en él. Y ahora nos encontramos que en medio de los discípulos están los hermanos de Jesús. ¡Qué maravilloso! Probablemente la muerte y la resurrección de Jesucristo fue lo que abrió sus ojos, y ahora decían: ay no, aquel no estaba loco, era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios, era el enviado por Dios, era el Mesías, nuestro hermanillo. Muy parecido a lo que le pasó a José, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento también. José tenía visiones maravillosas que el Señor lo había puesto por encima de sus hermanos. Sus hermanos decían: está loco, está enfermo, es un agrandado. Lo vendieron. Tiempo después se cumplió lo que el Señor ya había mostrado. Entonces vemos aquí algo muy parecido, pero algo muy bonito, y es que sus hermanos finalmente creyeron que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y finalmente nos encontramos en el texto la última parte que explica Lucas, y es la elección de Matías. Y vemos que dice, hay varios detalles aquí interesantes, y uno de ellos es que hay 120 personas reunidos allí. 120 discípulos de Jesús. Dice ahí por este tiempo, ¿verdad? Esto podemos entender que no era el mismo día en que estaban reunidos en el aposento alto, sino que por este tiempo, o sea, como por estos días, también pasó que habían 120 personas reunidos allí. Y vemos algo lindísimo. Pedro se pone de pie en medio de todos ellos y empieza a hablar acerca de Judas, de la ausencia de Judas, de lo que pasó con Judas, de cómo el texto había anunciado lo que iba a pasar con Judas, y que ahora otro tiene que tomar su cargo. Y me encanta ver esto, porque ahora vemos un Pedro distinto del que se fue a pescar. Ya no vemos a Pedro liderando a los discípulos a ir a pescar. Ahora vemos a Pedro liderando a los discípulos a cumplir la misión que el Señor les había dado. Ahora vemos a Pedro cuidando, alimentando y liderando sabiamente a sus discípulos. Y les está diciendo: preparémonos y completemos el grupo de apóstoles, porque es necesario que eso pase. Es importante que eso pase. Y vemos en esta sección que hay varios requisitos de aquel que iba a ser nombrado
dentro de los 12 discípulos que iban a encargarse del apostolado y del ministerio que Jesús los había encomendado. Entonces nos encontramos básicamente dos requisitos muy sencillos. Primero dice, hombres que nos han acompañado todo el tiempo que Jesús estuvo con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día que se fue al cielo. Entonces el primer requisito que se demanda de esta persona para que se integre en lugar de Judas es una persona que haya estado desde el puro principio, porque lo primero que vimos del ministerio de Jesús fue el bautismo con Juan, y hasta el último momento, que es cuando Jesús es ascendido al cielo. Entonces están pidiendo a alguien que estuviera en todo tiempo, no alguien que estuvo a ratitos, sino que conoce absolutamente todo lo que pasó, nos acompañó en medio de todo lo que pasó. Y el segundo requisito que vemos es que cumpla la labor de ser testigo de nosotros en su resurrección. O sea, están pidiendo un requisito que tiene que ver con quién es la persona, con dónde estuvo la persona, y el segundo, con la labor que le corresponde ahora a la persona. Una persona que esté comprometida con el servicio y con la labor de ser testigo junto con ellos de su resurrección. Entonces básicamente los requisitos son la fidelidad y obediencia al Señor, porque claro, tuvo que haber una fidelidad y obediencia durante todo el ministerio para estar desde el principio hasta el fin. Y lo segundo, la responsabilidad que conlleva servir al Señor, que no sea alguien que sea quitado de esa responsabilidad, que diga, no, a mí eso no me toca, no, eso yo no lo voy a hacer, sino que esté comprometido con ser testigo de la resurrección de Jesús. Y aquí podemos ver evidentemente que esos requisitos son requisitos que todos los discípulos cumplían y que son importantes y que los podemos traer a nuestra realidad como requisitos de alguien que quiere servir al Señor: fidelidad, obediencia y cumplir la responsabilidad que le corresponde. Y en medio de todas estas cosas, en medio de todos estos elementos ya más contextuales y más de lo que está apareciendo, vemos entre las líneas de la historia lo que el Señor busca de sus discípulos mientras esperamos las cosas. Y nos encontramos los tres consejos muy prácticos. El primero de ellos lo encontramos en el versículo 14. Todos estos discípulos estaban unánimes. Mientras esperamos, estemos unánimes. ¿Qué significa estar unánimes? Estar unánimes significa estar juntos, pero no solamente físicamente, sino estar juntos en una misma sintonía. Significa estar alineados, significa estar en armonía, significa estar en una misma dirección, guiados por un mismo espíritu. Me gusta Pablo como lo explica en Filipenses capítulo 1, versículo 27, donde dice: solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír de ustedes, ojo, que están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Pablo dice que estar firmes en un mismo espíritu, luchando juntos por la fe del evangelio. Y después en Filipenses capítulo 2, versículo 2, unos versículos después dice: hagan completo mi gozo. O sea, alégrenme, llénenme de alegría, denme buenas noticias. ¿Y cómo lo dice? Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito. Esa puede ser una muy buena definición de lo que significa estar unánimes: ser del mismo sentir, conservar el mismo amor, unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito. Mientras esperamos los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, mientras esperamos por la venida del Señor, mientras esperamos las situaciones del día a día que estamos enfrentando, estemos unánimes en la familia, en el matrimonio, en la iglesia, en el grupo pequeño, con sus hijos, con su comunidad, con sus amigos. No estemos divididos mientras atravesamos los momentos de dificultad. Mientras esperamos, estemos unánimes. A mí me llama mucho la atención cuando a veces damos consejería prematrimonial, mi esposa y yo, que las parejas están enamoradísimas y empiezan a planear la boda y es aquel bochinche.
y empiezan a pelear por esto y pelear por lo otro, y que qué van a hacer y que no van a hacer, y uno dice, híjole, vea cómo van estos dos. Mientras esperan, ya están peleando. Mientras esperan casarse, ya están agarrados del pelo. Matrimonios que están agarrados del pelo mientras esperan por un bebé. Matrimonios que están peleados del pelo mientras esperan porque algo pase con sus hijos, porque algo pase en el trabajo, porque algo pase en las finanzas. Familias que se lastiman, que se dañan en el hogar mientras el esposo no tiene trabajo, mientras la esposa no tiene trabajo, mientras los hijos pasan por una crisis, mientras todos atraviesan un mal momento. Padres e hijos que se lastiman, se dañan, se tratan horrible, mientras alguien ve a ver qué hacemos con las tareas del hogar. Y en vez de estar unánimes en los momentos de dificultad, lo que solemos hacer es dividirnos más, pelearnos más, discutir más. La palabra nos invita a que hagamos todo lo que esté en nuestras manos para estar unánimes. Si eso significa perdonarse, si eso significa abrazarse, si eso significa volver a amarse, si eso significa servirse, si eso significa tratarse con respeto, si eso significa cuidarse el uno al otro, que lo hagamos, pero que nos esforcemos por estar unánimes. No puede ser que nosotros como creyentes vengamos aquí a la iglesia a estar unánimes con todos nuestros hermanos y en nuestra casa no vivamos ese ejemplo, y en nuestra casa nos tratemos terrible, y en nuestra casa no nos sirvamos unos a otros, y en nuestra casa no nos amemos unos a otros como Cristo nos ha amado. Tenemos que estar unánimes en nuestro hogar, tenemos que estar unánimes con nuestros hijos, tenemos que estar unánimes en nuestro matrimonio, porque ese es el plan que Dios quiere que cumplamos. Y esta unanimidad no viene al azar, se trabaja por ella, familia. Esta unanimidad en el hogar no pasa porque sí. Se necesita trabajar para ella. Si su matrimonio no está unánime, trabaje para eso. Si su familia no está unánime, trabaje para eso. Si la relación con sus hijos no está unánime, trabaje para eso. Pero no se quede de brazos cruzados esperando que las cosas se resuelvan sin hacer el trabajo que corresponde. Porque un buen matrimonio no se construye el día que nos casamos, ni una buena familia se construye el día que nacen los hijos. Se construye en el día a día, con los esfuerzos diarios de amor, de servicio y de sacrificio, el uno por el otro. La unanimidad se tiene que trabajar, y aquí vemos a los discípulos dejando sus diferencias, dejando sus molestias, dejando aquellas cosas que tal vez no podían soportarse. Recuerden que tenemos aquí en medio de ellos a un recaudador de impuestos, que era un traidor para ellos. Y aquí no fue como que Pedro dijo, bueno, ahora que Jesús se fue, es mi momento de volarme a Mateo. Ya es mi momento, listo, Jesús no se va a poner en balas, yo me lo voy a volar, voy a aprovechar y voy a decir, vamos a escoger a dos, no solo a uno. Se va Judas y se va Mateo. No. O se va mi hermanillo Andrés porque no lo soporto. No, no hacen eso. A pesar de las grandes diferencias que tienen los discípulos, de todo lo que han vivido, que son muy distintas, a pesar de todo eso, ellos trabajan por estar unánimes. Trabajan por estar unánimes incluso con las mujeres, que era algo totalmente atípico a la época, que se veía mal culturalmente, y están unánimes. Entonces la unanimidad, familia, no es algo que simplemente pasa, no, se trabaja para ello. Y este es un mensaje para ustedes en sus casas. El reflejo viviente de que Dios reina en nuestro hogar es las relaciones que hay en nuestro hogar. De nada me sirve a mí poner mucha musiquita cristiana en mi casa, tener una Biblia abierta frente a la puerta de la casa, decir que vamos a la iglesia el fin de semana, si nos tratamos de la patada, si no nos amamos sacrificialmente como Cristo nos amó. La unanimidad se refleja en las relaciones que hay en nuestro hogar.
Entonces, mientras esperamos que se resuelvan las cosas, pongámonos las pilas para estar unánimes. Trabajemos para estar unánimes. Lo segundo que vemos que hacen los discípulos en ese mismo versículo 14 es que están entregados a la oración, orando unidos, orando para tomar decisiones, hablando con Dios constantemente, pidiendo dirección a Dios, conversando con Dios acerca de lo que hay en los corazones, conversando con Dios acerca de las angustias, de las alegrías, de las tribulaciones, de las dificultades, de los problemas. Mientras esperamos, hay que mantener una vida de oración. Mientras esperamos, debemos sostener una vida de oración. Mientras usted espera por ese esposo, ore. Mientras usted espera por ese hijo, esa hija, ore. Mientras usted espera por ese milagro en su salud, ore. Mientras usted espera por esa situación matrimonial, ore. Mientras usted espera por la redención de su hijo, ore. Mientras usted espera por la situación que está viviendo en su trabajo, ore. Haga su parte de orar por cualquier cosa que estemos atravesando. Si usted quiere un nuevo trabajo, pídale al Señor: Señor, dame un trabajo en donde te pueda glorificar. Señor, ábreme las puertas de un lugar que sea bueno, en el que yo pueda trabajar dignamente. Pero ore al Señor, no resuelva sus cosas solo. Oremos a Cristo. Oremos por su provisión, oremos por su bendición, oremos por su paz, oremos por su consuelo. Vivamos una vida de oración. Pablo dice: oren sin cesar. Oren todo el tiempo. Vivamos una vida con Cristo. Dedique tiempo de su vida para orar. En vez de preocuparse tanto y afanarse tanto, dedique ese tiempo a orar. ¿Qué tal si cada vez que, en vez de usted ponerse de mal humor o estresarse o angustiarse, usted cambia el chip y dice: cada vez que eso pase por mi cabeza voy a orar? Cada vez que me estrese voy a orar. Cada vez que me frustre voy a orar. ¿Cómo cambiaría su ánimo? ¿Cómo cambiaría su gozo? ¿Cómo bajarían sus niveles de estrés y de ansiedad? Oren. Oren al Señor. Y el último consejo práctico que veo que hacen los discípulos es prepararse. Prepararse. Los discípulos consideraron que, de acuerdo a las Escrituras, estaban incompletos. Consideraron que la partida de Judas fue lamentable y que hacía falta alguien para estar completos. Entonces, desde su perspectiva, ellos dicen: preparémonos como equipo para lo que venga. Preparemos a cada uno de los que tienen que estar listos para el apostolado, mientras el Señor derrama el Espíritu Santo, que es la promesa que tiene para nosotros. En su humanidad, ellos hicieron lo que creyeron que hacía falta para cumplir la obra que el Señor tenía para ellos. Y este es el mensaje para nosotros. Mientras esperamos, hay que prepararse. Mientras nosotros esperamos por un nuevo trabajo, hay que prepararse. Mientras nosotros esperamos por un bebé, hay que prepararse. Mientras nosotros esperamos por servir en la iglesia, hay que prepararse. Mientras nosotros esperamos por liderar algo, hay que prepararse. Mientras nosotros esperamos por ir al campo, hay que prepararse. Mientras esperamos por un milagro que le estamos pidiendo al Señor, hay que prepararse. No podemos pedir que Dios haga todo y nosotros estar de brazos cruzados. Hay que prepararse. Hay que estar listos. Hay que hacer todo lo que nosotros podamos hacer, ponerle el corazón a las cosas, esperando que el Señor muestre el camino. En medio de lo que usted está haciendo, atravesando, métale el corazón. Póngale el corazón. Hágalo con diligencia, como si fuera para el Señor. Hágalo no para los hombres, hágalo para el Señor. Y espere que el Señor muestre el camino. Prepararnos también significa resolver y reparar aquellas cosas que no están bien. Prepararnos también significa decir:
uy, hay algo en mi vida que no está bien y que es un impedimento para yo servir al Señor. Voy a resolverlo. A veces yo digo, uy, Señor, es que yo quisiera irme de misionero a una tierra muy bonita. Ahí a Dubái me quiero ir de misionero. A Cancún me quiero ir de misionero. Y tengo un montón de cosas en mi corazón que no están resueltas. Uy, Señor, es que yo quisiera predicar en la iglesia, o enseñar, o liderar, o tener mi propia iglesia, o yo quisiera tener una familia, o quisiera casarme. Y hay un montón de cosas que en mi corazón no están resueltas. Y hay un montón de cosas en mi corazón que si el Señor me da eso que yo estoy pidiendo, probablemente me voy a hacer mucho más daño. Es como cuando, imaginémonos que a un chiquito le dan un carro último modelo. Usted dice, uy, sí, no se ha montado y ya lo va a estrellar. Sí, a veces nosotros queremos aquella maravilla para nuestra vida y no estamos preparados. Y lo que hacemos es estrellarlo. Ay, Dios, es culpa suya por haberme mandado a este esposo. No, solo un toque. Usted se preparó mientras oraba para eso. Usted trabajó en su corazón. Usted resolvió los problemas serios de su pasado. Usted resolvió los problemas serios que afectan su presente. Usted resolvió los problemas serios que afectan hoy su llamado. Cada uno de nosotros tiene lastres en su vida. Lastres que ha ido arrastrando, valijas que ha ido cargando, bultos llenos de cosas pesadas. Y que el Señor quiere que nos preparemos. Que mientras las cosas se resuelven de acuerdo a su voluntad, nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Que nos preparemos intelectualmente, que nos preparemos emocionalmente, que nos preparemos espiritualmente y que nos preparemos también socialmente. Y prepararse también significa estar listos para la respuesta de Dios en cuanto a lo que estamos esperando, en cuanto a lo que estamos orando. Porque a veces la respuesta de Dios puede ser algo que parece una mala noticia para nosotros. Y tengo que prepararme para eso. A veces nosotros oramos por sanidad de alguien y la voluntad de Dios no era esa. A veces oramos por la vida de nuestros hijos y a veces ellos se alejan del Señor. A veces oramos por un trabajo y se cierra la puerta. A veces oramos por una relación y no se da. Y tenemos que estar preparados, porque todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor. Pero eso no significa que la respuesta siempre sea la que yo quiero, que se va a abrir la puerta del trabajo que yo quiero, en el horario que yo quiero, que se va a abrir la puerta de la relación que yo quiero, o que al país al que yo quería ir de misionero es el que se va a dar, o que el plan que yo quería, o la salud que yo quería, o el dolor de rodilla que no quiero tener se va a dar. No siempre es así. Y tenemos que estar preparados, porque a veces las cosas no salen como esperamos. Y muchos de nosotros como cristianos entramos en momentos de crisis terribles, cuando todo por lo que hemos orado salió después de forma distinta. En finanzas, uno le llama, hay que estar preparado con un fondo de emergencias. Porque cuando viene una emergencia, si uno no tiene un fondo de emergencias, esa emergencia se convierte en crisis. Pero cuando usted tiene un fondo de emergencias, es solo una emergencia. Lo mismo pasa en nuestra vida. Si espiritualmente no estamos preparados con la palabra, con la verdad, con fundamentos sólidos en nuestro corazón, las emergencias se convierten en crisis. Entonces, para cerrar hoy, vemos en este texto de Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 26, que mientras nosotros esperamos por aquello que anhelamos que pase, así como los discípulos aquí estaban esperando por la venida del Espíritu Santo a sus vidas, mientras ellos esperaban,
estaban unánimes, se estaban preparando y se mantenían en oración. Que nosotros en nuestra vida diaria, que nosotros como familia, que nosotros como iglesia, mientras esperamos, estemos unánimes, nos preparemos y tengamos una vida de oración. ¿Les parece si oramos? Y hoy vamos a terminar adorando con una canción más. Señor, te damos gracias por este tiempo, por este maravilloso día, por la capacitación que recibimos hace unas horas, Señor, y también por tu palabra, Señor, aquí expuesta a nosotros. Señor, cada uno de nosotros en algún área de nuestra vida estamos esperando algo, Señor. Vos sabés lo que estamos esperando. Vos sabés aquello que anhelamos que pase, que anhelamos recibir, que anhelamos tener. Sabés el dolor que tal vez hemos pasado por no recibirlo, el dolor que hemos sufrido mientras esperamos, la ansiedad, la culpa, la carga, el dolor, el sufrimiento, el estrés, la frustración, por a veces no ver esas cosas que quisiéramos ver, Señor. Pero, Señor, podemos estar confiados que tus planes son buenos para cada uno de nosotros, que nos amas, que nos cuidas como a tus hijos, que nunca nos faltará absolutamente nada, que nos bendices y cuidas de nosotros, que haces que las cosas se acomoden para nuestro bienestar, que eres bueno con nosotros. Y como cantábamos ahora, Señor, tus promesas son verdad, que no eres hombre para mentir ni para cambiar de pensar, que tu naturaleza es perfecta, inmutable. Y confiamos en eso, Señor, para saber que mientras esperamos que se resuelva esta situación de nuestra vida, sigues siendo Rey, sigues siendo Dios, sigues teniendo el control, sigues controlando las cosas, y que desde nuestra parte, Señor, lo que podemos hacer es orar, buscarte, prepararnos, Señor, para lo que viene. Y, Señor, estar unánimes unos con otros, porque al final de cuentas sabemos que tenemos que dar cuentas de las relaciones que has puesto a nuestro lado, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a trabajar por la unanimidad en nuestro hogar, que es un desafío para todos nosotros, Señor. Que nos ayudes a restaurar las relaciones familiares, que nos ayudes a restaurar las relaciones padres e hijos, que nos ayudes a tener humildad en nuestros corazones para dejar de pelear y poder perdonar, para dejar de pelear y poder abrazar, para dejar de pelear y poder servirnos unos a otros con amor, para que dejemos de culparnos y juzgarnos, sino poder tener gracia y compasión unos con otros, para que no haya crueldad ni groserías en medio de nosotros, Señor. Señor, que lo que creemos lo podamos vivir en nuestra familia, Señor. Que lo que creemos se refleje en nuestras relaciones. Ayúdanos, Señor, a estar unánimes, a ser obedientes con tu palabra y no quedarnos de brazos cruzados sin hacer caso a lo que hoy nos pides que hagamos, Señor. Señor, y te pedimos que nos ayudes a ver las cosas desde tu óptica, sabiendo que siempre tienes el control,
que no cambias, que nos vas a llevar a un buen puerto, que las cosas que vemos en la Biblia que hiciste, que has hecho, las vas a hacer otra vez, y que nos llevas con bien de tu mano, nos acompañas en medio de las situaciones, que eres un Dios amoroso, que estás ahí con nosotros, Señor. Gracias por eso, Jesús.